O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts. Los guardias del cielo. En una tierra olvidada por los mapas y marcada por la magia ancestral, existía un reino que flotaba entre las nubes, suspendido en el cielo. Este reino, conocido como Aeris, estaba habitado por seres alados, guardianes de los vientos y protectores de los secretos del firmamento. En este lugar, el viento no solo era aire, sino un ente viviente con conciencia propia, capaz de otorgar poder y sabiduría a aquellos que pudieran dominarlo. La historia comienza con una joven llamada Selena, una huérfana criada por las criaturas del bosque que se encontraba en un mundo de sombras, ignorante de su verdadera identidad. Selena había sido elegida por el viento para cumplir una misión crucial, restaurar el equilibrio entre el cielo y la tierra, que había sido quebrantado por una antigua profecía. El reino de Aeris había sido alguna vez gobernado por una reina sabia llamada Amara, cuyo poder venía de un artefacto místico conocido como el corazón del viento. Este artefacto, un cristal transparente que brillaba como el sol, mantenía el equilibrio de los vientos y la paz en el reino. Sin embargo, tras la muerte de la reina, el artefacto desapareció y, con él, el dominio de Aeris sobre las corrientes. Los vientos, furiosos, comenzaron a desencadenar tormentas que arrasaban tanto el reino aéreo como las tierras abajo. Aterrados, los habitantes de Aeris se refugiaron en castillos flotantes, mientras las ciudades de la tierra sufrieron sequías y desastres. El viento, con su sabiduría infinita, reconoció en Selena una heredera del linaje perdido de la reina Amara. Desde pequeña, Selena había mostrado una conexión especial con las fuerzas de la naturaleza, capaz de calmar tormentas o invocar brisas suaves con un simple susurro. Su destino estaba escrito, pero el camino hacia la restauración del equilibrio no sería fácil. En su viaje para encontrar el corazón del viento, Selena fue acompañada por un grupo de valientes. Leo, un joven aprendiz de hechicero de la tierra que deseaba aprender las antiguas artes del aire, y Eric, un guerrero de Aeris, exiliado por un crimen que no cometió, quien buscaba redención. Juntos, cruzaron cielos peligrosos y profundos bosques, enfrentando criaturas míticas como los Sombrakim, espectros nacidos de la oscuridad de los vientos y las pesadillas, y los basiliscos del trueno, bestias de escamas doradas capaces de invocar rayos con su rugido. El trío descubrió que el corazón del viento no solo era un objeto, sino una esencia viviente, que había sido atrapada por un ser malvado, un antiguo guardián de Aeris corrompido por la desesperación. Su nombre era Zepyrus, un ser mitad humano, mitad viento, que una vez protegió el equilibrio, pero que en su soledad y rabia, había perdido su humanidad. Zepyrus había llegado a la conclusión de que el equilibrio solo podía restaurarse a través de la destrucción total de los reinos, liberando el viento de cualquier atadura. Selena y sus compañeros llegaron a la fortaleza flotante de Zepyrus, un castillo suspendido en una tormenta perpetua, donde las lluvias y los relámpagos nunca cesaban. Con la ayuda de los vientos, Selena pudo penetrar las defensas del castillo, enfrentándose a los horrores creados por la corrupción de Zepyrus. En un enfrentamiento final, Selena se enfrentó cara a cara con Zepyrus, quien intentó seducirla para que se uniera a él, prometiéndole poder y control absoluto sobre los vientos. Sin embargo, Selena, reconociendo el dolor y la tristeza de Zepyrus, se negó a sucumbir a su oscuridad. Con un grito, evocó la fuerza pura del viento, una energía ancestral transmitida por las generaciones de guardianes de Aeris, y liberó el corazón del viento de las garras de Zepyrus. El enfrentamiento destruyó el castillo flotante, pero también restauró el equilibrio de los vientos. Con la caída de Zepyrus, el cielo se despejó y las tormentas cesaron. El corazón del viento, ahora brillante y puro, fue colocado en el trono vacío de la reina Amara, donde su poder restauró la paz entre las tierras. Selena regresó a su hogar, no como una huérfana, sino como una nueva reina, la guardiana del viento, capaz de controlar las corrientes con sabiduría y compasión. Sus amigos, Leo y Eric,
fueron reconocidos por su valor y lealtad, convirtiéndose en los consejeros más cercanos de la nueva monarca. El viento, ahora en armonía con los humanos, les dio su bendición, y el reino de Aerys volvió a ser un lugar de paz, donde las personas aprendieron a vivir en equilibrio con la naturaleza, sabiendo que el viento, aunque libre, siempre sería un guardián que velaría por ellos desde las alturas. Y así, el reino flotante entre las nubes siguió siendo un faro de esperanza, su historia contada en susurros por el viento, viajando a través de los siglos y las generaciones. Con el tiempo, el reino de Aerys floreció nuevamente bajo el liderazgo de Selena, quien demostró ser una reina justa y sabia. Su habilidad para comunicarse con los vientos no solo restauró el equilibrio natural, sino que también permitió a los habitantes de Aerys y de las tierras cercanas vivir en armonía con la naturaleza de una manera que nunca antes se había logrado. Sin embargo, la paz que Selena había logrado no fue eterna. Aunque las tormentas se habían calmado, y el viento volvió a ser un aliado, Selena pronto descubrió que el corazón del viento no era el único artefacto que poseía poder sobre los elementos. En las profundidades del mundo, más allá de los cielos, existían otros artefactos igualmente poderosos que, si caían en las manos equivocadas, podían destruir el delicado equilibrio que había restaurado. La reina de Aerys sabía que la paz nunca era algo que se pudiera dar por sentada, y mientras Aerys se levantaba de sus cenizas, también lo hacía un antiguo enemigo, la sombra de las mareas. Era un ser ancestral, nacido del caos de los océanos y los vientos del sur, cuya misión era corromper el poder del viento y dominar tanto las aguas como las tempestades. En tiempos antiguos, los guardianes del viento y los guardianes del mar habían luchado por mantener la balanza entre el aire y el agua, pero las leyendas contaban que un día, la sombra de las mareas, un ser de agua oscura y niebla, se alzaría para retomar lo que creía que le pertenecía. Con la amenaza de este nuevo enemigo, Selena convocó a sus viejos amigos, Leo, el hechicero, y Eric, el guerrero. Juntos, partieron en un nuevo viaje, esta vez hacia los confines del reino, donde las olas y los vientos chocaban en una batalla eterna. La sombra de las mareas ya había comenzado a corromper los mares, enviando criaturas marinas oscuras y tormentas interminables que inundaban las tierras bajas, arrasando con lo que quedaba de la civilización. Guiados por los vientos, que aún se mantenían fieles a Selena, el trío llegó a un antiguo templo subterráneo sumergido en las profundidades del océano. En ese lugar, encontraron los restos de una civilización olvidada, cuyos habitantes habían sido los primeros en intentar dominar el mar y el aire. Los vestigios de su magia, que había sido sellada hacía siglos, mostraban símbolos de un antiguo arte que Selena reconoció como un poder olvidado, conocido como la danza de los elementos. Este arte perdido permitía fusionar los poderes del aire, el agua, la tierra y el fuego en un solo ser, otorgando a quien lo dominara el poder de restaurar o destruir todo lo que conociera. Sin embargo, para dominar la danza de los elementos, Selena debía aprender a equilibrar todas las fuerzas dentro de sí misma, algo que sería mucho más difícil de lo que había anticipado. Mientras tanto, la sombra de las mareas seguía avanzando, creando monstruos marinos y tormentas infernales, y Selena sabía que no podía detenerla por sí sola. En la búsqueda de más conocimientos, el grupo visitó antiguos sabios que habían sido testigos de la lucha entre los guardianes del aire y los del agua, personas que guardaban secretos sobre cómo fusionar las energías del mar y el viento sin destruir todo a su paso. Durante este tiempo, Leo comenzó a descubrir que su magia, antes enfocada solo en la hechicería de la tierra, ahora tenía el potencial de conectarse con los vientos y las aguas. Con el tiempo, su vínculo con los elementos creció, permitiéndole acceder a conocimientos ancestrales sobre cómo manipular tanto el viento como el agua en perfecta armonía. Eric, por su parte, se entrenó en el uso de una antigua espada forjada en los vientos del norte, capaz de cortar tanto la niebla como el agua más densa. El día que la sombra de las mareas finalmente se mostró en su totalidad, con su cuerpo formado por agua oscura y niebla, fue un día de gran tensión. La batalla que siguió fue feroz y destructiva, con los vientos y las aguas chocando en una guerra elemental. Selena, Leo y Eric lucharon valientemente, pero la sombra de las mareas parecía invencible. Selena, viendo que el equilibrio entre los elementos estaba a punto de romperse, decidió arriesgarlo todo. Se sumergió en la danza de los elementos,
fusionando el poder del viento, el agua, la tierra y el fuego dentro de sí misma. En ese momento, el aire se tornó pesado, las aguas se calmaron, y el sol brilló en medio de la tormenta. Con un último grito, Selena liberó una onda de energía que desintegró la sombra, restaurando el equilibrio en el reino. La sombra de las mareas desapareció en un remolino de niebla y agua, y las tormentas cesaron. A su regreso a Aeris, Selena entendió que su conexión con los vientos y los otros elementos ya no era solo un poder, sino una responsabilidad. La danza de los elementos le había mostrado que la armonía solo podría mantenerse si los guardianes del aire, el mar, la tierra y el fuego trabajaban juntos, respetando cada fuerza de la naturaleza. Y así, Selena fundó un consejo de guardianes, compuesto no solo por los protectores del viento, sino también por aquellos de los mares, las tierras y los fuegos. Juntos, gobernarían el equilibrio de los elementos, asegurándose de que ninguna fuerza pudiera desequilibrar nuevamente el mundo. Aunque Selena continuó siendo la reina de Aeris, su reino no se limitaba solo al cielo, sino que se expandía a todas las tierras y mares, creando una era de paz en la que las fuerzas de la naturaleza, por fin, coexistían en perfecta armonía. La historia de Selena y sus amigos se convirtió en leyenda, contada a través de generaciones, recordando a todos que el verdadero poder no era el de dominar los elementos, sino el de vivir en equilibrio con ellos. Los años pasaron, y el Consejo de Guardianes, ahora formado por representantes de los 4 elementos, floreció bajo la dirección de Selena. La armonía entre el viento, el mar, la tierra y el fuego se convirtió en la piedra angular de la nueva era de paz. Cada uno de los guardianes mantenía el equilibrio en sus respectivos dominios, viajando a través de tierras lejanas y mares desconocidos para asegurar que ninguna fuerza descontrolada pudiera alterar el frágil pacto que habían hecho. Sin embargo, la paz, aunque profundamente anhelada, era un sueño que siempre debía ser vigilado. Una nueva amenaza surgió cuando una misteriosa plaga comenzó a extenderse por las tierras bajas, una enfermedad que no afectaba a los humanos, sino a los propios elementos. Los vientos se volvieron pesados, los mares se endurecieron y se tornaron turbios, la tierra perdió su fertilidad, y los fuegos se apagaron por completo, como si una oscuridad invisible estuviera consumiendo las fuerzas naturales. Selena, alarmada por los extraños síntomas, convocó a sus amigos, Leo y Eric, para investigar la causa de este fenómeno. Juntos, viajaron a las regiones más remotas de Aeris y de la Tierra, buscando respuestas. Tras largas semanas de búsqueda, descubrieron que una fuerza aún más antigua que la sombra de las mareas estaba detrás de todo, un antiguo dios del caos llamado Noxus, un ser que había sido sellado en los tiempos previos a la fundación del reino de Aeris, pero cuya influencia nunca había desaparecido por completo. Noxus, al igual que la sombra de las mareas, era un ser que representaba el desequilibrio, el caos primordial que deseaba liberar el mundo de las ataduras de los elementos. En su sed de poder, había comenzado a corromper y consumir la propia esencia de los 4 elementos, debilitándolos y dejando que se volvieran incontrolables. A diferencia de las amenazas anteriores, Noxus no podía ser derrotado con un simple combate, pues su poder era el caos mismo, fluido, impredecible, y capaz de desmoronar todo lo que había sido creado. Para enfrentar a Noxus, Selena sabía que necesitaría algo más que la danza de los elementos. A lo largo de su viaje, había escuchado susurros sobre un antiguo arte olvidado, una técnica capaz de unir no solo los elementos, sino también las energías cósmicas del universo. Esta magia se conocía como la armonía cósmica, una habilidad que los primeros guardianes habían utilizado para crear el equilibrio entre todos los reinos. Pero, para invocar esta magia, Selena necesitaba los fragmentos de un artefacto antiguo conocido como el cristal estelar, una piedra que había sido dispersada por todo el mundo tras la caída de la primera civilización que gobernó el cielo y la tierra. El cristal estelar estaba dividido en 4 fragmentos, cada uno guardado por un antiguo ser elemental. Estos fragmentos se encontraban en los rincones más remotos y peligrosos de Aeris y la Tierra, protegidos por criaturas que encarnaban el poder puro de los elementos. El primero estaba en lo profundo de las montañas heladas del norte, custodiado por Iselon, el dragón de hielo; el segundo, en las selvas ardientes del sur, bajo la vigilancia de Flama, el fénix de fuego; el tercero,
en el corazón de un océano turbulento, protegido por Aqualis, el leviatán de las profundidades, y el último, en las profundidades de un volcán extinto, guardado por Terrak, el titán de la Tierra. Selena, Leo y Eric sabían que esta sería la misión más difícil de todas. Se embarcaron en su viaje, cada uno enfrentándose a los retos que los elementos les imponían, mientras el mundo continuaba desmoronándose bajo la influencia de Noxus. En las montañas heladas, Selena se enfrentó a Iselon, quien la desafió a demostrar su conexión con el viento y el hielo antes de permitirle el fragmento. Fue una prueba de resistencia, pero también de sabiduría, ya que Selena comprendió que no debía solo luchar contra la tormenta de hielo, sino también trabajar con ella, comprendiendo su esencia para finalmente calmar al dragón y obtener el fragmento. En las selvas ardientes, Flama puso a prueba la determinación de Leo, quien al principio luchó contra el fuego con sus hechizos, pero pronto entendió que no podía controlar el fuego con solo magia. Para obtener el fragmento, Leo tuvo que aprender a danzar con las llamas, fusionando su energía con el fuego y aceptando su naturaleza incontrolable antes de que el Fénix lo dejara pasar. En el océano, el leviatán Aqualis retó a Eric a sobrevivir en las profundidades, donde el agua se volvía cada vez más espesa y fría. Sin embargo, Eric descubrió que para obtener el fragmento, debía liberar su alma de todo miedo y nadar en las aguas oscuras sin resistencia, confiando en su instinto para encontrar el corazón de Aqualis, quien lo aceptó como digno y le entregó el fragmento. Finalmente, en el volcán, Selena, Leo y Eric se enfrentaron a Terrak, el titán de la Tierra, quien les mostró que la verdadera fortaleza no provenía solo de la resistencia, sino de la humildad ante el poder de la Tierra misma. Solo aquellos que pudieran dejar ir su ego y entender la fragilidad de su existencia podrían obtener el fragmento. Juntos, con su unidad como equipo, lograron superar la prueba y tomar el último fragmento. Con los 4 fragmentos en su poder, Selena unió las piezas del cristal estelar y, con la armonía cósmica en sus manos, invocó una onda de energía que fue capaz de sellar a Noxus, erradicando su influencia del mundo. Sin embargo, este no fue el final de su viaje. Selena comprendió que el verdadero desafío no era destruir el caos, sino mantener el equilibrio de forma continua. La armonía cósmica le otorgó el poder para restaurar el equilibrio, pero también la sabiduría para saber que el caos y la calma eran partes de un ciclo eterno. Selena regresó a Aeris, donde gobernó con sus compañeros hasta el fin de sus días, asegurando que los elementos, aunque poderosos, nunca dejaran de ser respetados. Y aunque la sombra de Noxus nunca desapareció por completo, su legado permaneció en la constante vigilancia y armonía entre los guardianes, recordando a todos que el equilibrio era un acto de amor, sacrificio y sabiduría. Los años pasaron, y el reino de Aeris se convirtió en un faro de sabiduría, paz y armonía. Selena, Leo y Eric se habían convertido en los pilares que mantenían la estabilidad del reino, pero el tiempo, como siempre, traía consigo nuevos desafíos y misterios. La armonía cósmica que Selena había invocado para sellar a Noxus había traído consigo una nueva comprensión del mundo, un entendimiento profundo de que los elementos no solo representaban la naturaleza, sino también las fuerzas más fundamentales de la existencia, fuerzas que se extendían más allá de lo físico, tocando los corazones y las almas de los seres vivos. A medida que el reino de Aeris prosperaba, comenzaron a surgir rumores de que otros fragmentos del cristal estelar aún existían en lugares desconocidos, ocultos por una fuerza desconocida y más antigua aún que Noxus. Estos fragmentos, sin embargo, no parecían estar relacionados con los elementos, sino con la propia esencia de la creación, el principio de todo lo que existía. Si estos fragmentos caían en manos equivocadas, podían alterar no solo la armonía del mundo, sino la misma realidad misma. Fue en este contexto que un nuevo personaje apareció en la vida de Selena, Valen, un viajero del tiempo cuya presencia parecía tener la capacidad de alterar las leyes de la magia. Valen era un hombre misterioso con una mirada profunda y un conocimiento sobre las fuerzas del universo que desbordaba cualquier entendimiento humano. Llegó a Aeris con una advertencia, anunciando que el cristal estelar estaba incompleto y que el desequilibrio no solo residía en la interacción de los elementos, sino en las dimensiones mismas del espacio y el tiempo. Según Valen, la fragmentación del cristal estelar no solo afectaba la tierra, el mar, el aire y el fuego,
sino que también interfería con el flujo del tiempo. Los fragmentos restantes estaban dispersos a través de las líneas temporales, en momentos cruciales de la historia, en lugares donde el pasado y el futuro se cruzaban. Si el cristal completo llegaba a caer en manos de quien deseara alterar el curso del tiempo, podría deshacer la realidad tal como la conocían. Selena, aunque reacia a aceptar que el reino de Aerys aún enfrentaba una nueva amenaza, entendió la gravedad de la situación. Junto con Leo y Eric, decidió emprender una nueva misión, más allá de la búsqueda de los elementos. Debían encontrar los fragmentos del cristal estelar dispersos en el tejido del tiempo, antes de que un enemigo desconocido pudiera manipularlos y sumergir al mundo en un caos irreparable. El viaje comenzó en las profundidades del pasado, donde los primeros guardianes del viento habían sellado a Noxus en una época olvidada. A través de los portales temporales creados por Valen, Selena y su grupo viajaron al antiguo mundo de los cielos y las tierras en su forma primitiva. Allí, se encontraron con Elien, un antiguo guardián del viento que les reveló que el cristal estelar no solo estaba dividido en fragmentos materiales, sino que cada fragmento también tenía una representación simbólica. Uno representaba la verdad, otro la sabiduría, otro la compasión y el último, la unión. Estos fragmentos simbólicos no solo debían ser encontrados, sino comprendidos y honrados antes de ser reunidos. Cada fragmento era custodiado por desafíos internos que exigían de los viajeros no solo habilidad física o poder mágico, sino también un dominio profundo de los aspectos más humanos de la existencia. Selena, Leo y Eric tuvieron que enfrentarse a sus propios miedos, dudas y deseos más profundos para conseguir cada uno de los fragmentos. El primero fue el fragmento de la verdad, guardado en una biblioteca ancestral donde las palabras y los recuerdos tomaban forma tangible. Para obtenerlo, Selena tuvo que enfrentarse a una serie de visiones que mostraban momentos dolorosos de su pasado, momentos que había intentado olvidar, la pérdida de sus padres, las luchas que había enfrentado para llegar al trono, y el sacrificio de sus amigos en los momentos más oscuros. Solo al aceptar estas verdades y comprender que su sufrimiento había forjado la fuerza que la había llevado a ser quien era, pudo obtener el fragmento. El segundo fragmento, la sabiduría, fue protegido por una serie de acertijos y pruebas mentales que desafiaron el intelecto de Leo. En un antiguo templo escondido en una isla perdida, Leo tuvo que resolver enigmas sobre el flujo de la magia, las estrellas y el destino. A través de la meditación y la reflexión profunda, Leo entendió que la sabiduría no solo provenía del conocimiento, sino de la humildad para aceptar lo que no se podía conocer y la paciencia para aprender de las experiencias. El tercer fragmento, la compasión, estaba oculto en el corazón de un bosque encantado donde la vida y la muerte estaban entrelazadas. Eric, conocido por su fortaleza y valentía, se vio enfrentado a las almas de aquellos que había perdido en su vida. Solo al perdonar a aquellos que creía responsables de su exilio y al mostrar misericordia hacia sus enemigos pudo acceder al fragmento. En ese momento, comprendió que la verdadera compasión no se trata de la bondad hacia los demás, sino de la capacidad de perdonarse a uno mismo. El último fragmento, la unión, se encontraba en el punto más lejano del espacio y el tiempo, en una dimensión donde las líneas de la realidad se entrelazaban. Para obtenerlo, Selena, Leo y Eric tuvieron que enfrentar la paradoja de su propia existencia, un desafío donde debían decidir entre sus destinos individuales y su destino compartido. Solo al unirse en un vínculo más allá de la amistad, y abrazar el hecho de que sus fuerzas solo podrían trascender si trabajaban como uno solo, pudieron reclamar el último fragmento. Con los 4 fragmentos simbólicos reunidos, Selena comprendió finalmente el verdadero propósito del cristal estelar. No se trataba solo de restaurar el equilibrio entre los elementos, ni de mantener a raya las fuerzas del caos. El cristal representaba la unión de todas las fuerzas del universo, el aire, el agua, la tierra, el fuego, pero también la verdad, la sabiduría, la compasión y la unión. Juntos, estos principios podían crear una realidad donde el caos y el orden no se oponían, sino que coexistían en perfecta armonía. Al regresar al presente, Selena y su grupo enfrentaron la última batalla contra aquellos que deseaban manipular el tiempo y el destino. Con el cristal estelar restaurado y su comprensión completa del poder de los elementos y las fuerzas del universo,
Selena pudo sellar las líneas temporales y preservar el curso natural de la existencia. El reino de Aerys continuó prosperando, no solo como un lugar de magia y poder, sino como un ejemplo de equilibrio y unidad. Y aunque los desafíos nunca cesaron por completo, Selena y sus amigos demostraron que el verdadero poder residía en la capacidad de enfrentar las adversidades con sabiduría, compasión, y la certeza de que, al final, todo está interconectado en el vasto tejido de la existencia. Así, la historia de Selena y sus compañeros se convirtió en una leyenda que trascendió las fronteras del tiempo, recordando a todos que el equilibrio no solo se busca en el mundo físico, sino también en las profundidades del alma humana. A lo largo de los siglos, la leyenda de Selena, Leo y Eric se tejió en las historias que las generaciones futuras contaban en las largas noches junto al fuego. Sus nombres se convirtieron en símbolos de esperanza y unidad, y su legado perduró en cada rincón del reino de Aerys, que había alcanzado una prosperidad que nadie creía posible. Sin embargo, como siempre sucede en los grandes relatos, la paz no era eterna. El ciclo de la vida continuaba, y el reino, aunque fuerte, seguía enfrentando nuevos desafíos, algunos provenientes de dentro y otros de más allá de las fronteras conocidas. Los descendientes de los antiguos guardianes, aquellos que habían aprendido la lección de la armonía cósmica, comenzaron a recibir visiones extrañas, como si los vientos y las estrellas estuvieran advirtiendo de un cambio que se acercaba. Un nuevo desequilibrio comenzó a surgir, uno que no provenía de las fuerzas elementales, sino de la propia naturaleza de la magia, una distorsión de las leyes que sostenían el tejido de la realidad. La magia, en su forma más pura, estaba comenzando a corromperse, ya no solo afectando los elementos naturales, sino también la esencia misma de los seres vivos. El reino de Aerys, con su magia floreciente, comenzó a notar que las fronteras entre los mundos, el humano, el elemental y el cósmico, comenzaban a desdibujarse. Los hechizos y encantamientos que una vez mantenían el equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza empezaron a tener efectos inesperados. Los seres que habían permanecido dentro de su dimensión por milenios comenzaban a cruzar a la realidad de Aerys, alterando el curso de la vida y la muerte. Ante esta nueva amenaza, los descendientes de Selena, Leo y Eric, conocidos ahora como los guardianes del nuevo ciclo, sintieron la necesidad de unificar a todas las razas y seres del reino para resolver este conflicto. Aunque el reino parecía ser fuerte, se dieron cuenta de que el equilibrio que había reinado durante tantos siglos ya no era suficiente para enfrentar el nuevo caos. Era necesario entender las causas de esta corrupción de la magia, de cómo se había quebrado el pacto entre los elementos y los mundos. En sus investigaciones, los guardianes descubrieron que una entidad llamada Aeteris, la diosa olvidada del flujo cósmico, estaba detrás de este cambio. Aeteris había sido la creadora de los elementos, pero también la responsable del diseño de las leyes universales que regían la magia. Durante eones, había estado dormida, vigilando los hilos del destino y el tejido del cosmos. Sin embargo, su conciencia había comenzado a desvanecerse, y en su letargo, la estructura misma de la magia comenzó a deteriorarse. Los guardianes del nuevo ciclo, ahora encabezados por Amara, descendiente directa de Selena, sabían que solo podían salvar el mundo restaurando el vínculo perdido con Aeteris. Para hacerlo, tendrían que viajar a través de dimensiones que nadie había osado explorar, buscar la cámara del tiempo eterno, donde Aeteris había sellado su conciencia en un profundo sueño para evitar que su poder causara un cataclismo. Solo allí podrían restaurar el equilibrio entre los mundos y la magia, reparando el tejido de la realidad antes de que se desmoronara por completo. El viaje no sería fácil, pues para alcanzar la cámara del tiempo eterno, los guardianes tendrían que atravesar las puertas del olvido, un portal de Menschenel que conectaba el mundo conocido con los dominios de los dioses y los seres de otro tiempo. Estas puertas, custodiadas por antiguos guardianes elementales, exigían que los viajeros demostraran su pureza de corazón, pues solo aquellos que estuvieran dispuestos a enfrentar la verdad de sí mismos podrían cruzarlas. Amara, junto con sus compañeros, Leo y Eric, descendientes de los viejos héroes, se embarcaron en la misión. Sabían que la travesía pondría a prueba su lealtad, su integridad y, sobre todo, su conexión con la esencia misma de la magia. Para cruzar las puertas del olvido,
tendrían que enfrentar manifestaciones físicas y espirituales de sus propias inseguridades y traumas, ya que las puertas reflejaban las sombras del alma. Amara se vio frente a la imagen de su antepasada, Selena, cuestionando si era digna de portar su legado. Leo, quien había estudiado la magia durante generaciones, tuvo que confrontar su miedo a perder el control de sus poderes, temiendo que el conocimiento lo consumiera. Eric, el valiente guerrero, se enfrentó a su propio dilema interno, la necesidad de demostrar su fuerza versus la necesidad de aceptar su vulnerabilidad. Pero lo que los unió y les permitió cruzar las puertas fue su comprensión de que, al igual que en los viejos tiempos, solo el trabajo en equipo y la aceptación de sus propios fallos les permitiría alcanzar la cámara del tiempo eterno. Dentro de la cámara, la figura de Aetheris apareció ante ellos, una diosa de belleza indescriptible, cuya presencia irradiaba una calma etérea. Aetheris les explicó que su caída en el letargo había sido provocada por el abuso del poder de la magia a lo largo de los siglos. La humanidad, en su afán de dominar la magia, había alterado las leyes fundamentales del cosmos, lo que llevó a la corrupción de la misma. La diosa les ofreció una solución, para restaurar el equilibrio y detener la desintegración de la magia. Los guardianes debían tomar el control de los 4 elementos y fusionarlos con las leyes cósmicas, estableciendo un nuevo pacto entre los seres humanos, los dioses y los elementos. Sin embargo, este acto conllevaba un sacrificio. Tendrían que renunciar a su conexión directa con los elementos y los poderes que les habían sido otorgados, convirtiéndose en meros mortales para evitar que la magia fuera utilizada nuevamente como un medio de control. Amara y sus compañeros aceptaron el sacrificio, sabiendo que el bien común de todo el reino y el universo era más importante que sus propios deseos personales. Al hacerlo, restauraron el equilibrio de la magia y el tejido de la realidad, sellando el poder de los elementos bajo el control de las fuerzas cósmicas. El reino de Aeris, ahora protegido por las leyes cósmicas y el pacto renovado, floreció una vez más, aunque los guardianes del nuevo ciclo ya no poseían los poderes que una vez los habían definido. A través de su sacrificio, se aseguraron de que la magia nunca más pudiera ser utilizada para fines egoístas. En su lugar, los habitantes de Aeris aprendieron a vivir en armonía con la magia, entendiendo que ésta debía ser respetada y utilizada solo para el bien común. Así terminó la última gran aventura de los guardianes, una historia que se convirtió en leyenda, recordada por generaciones futuras como un testimonio del sacrificio, la unidad y la eterna lucha por el equilibrio. Aunque los guardianes ya no caminaron entre los seres de Aeris, su espíritu permaneció en la magia misma, en los vientos que soplaban, en las aguas que fluían, en las tierras que florecían y en los fuegos que ardían con vida. Con el tiempo, las generaciones que siguieron a los guardianes del nuevo ciclo crecieron con la sabiduría de sus sacrificios. El reino de Aeris prosperó, pero de una manera diferente, más humilde y consciente de los límites y la responsabilidad que conlleva el poder. La magia ya no era una herramienta para la conquista ni para la dominación, sino una fuerza viva que debía ser respetada y entendida, integrada a la vida cotidiana sin perder de vista su origen cósmico. La gente comenzó a aprender que la verdadera magia no residía solo en los elementos, sino en la conexión profunda con la naturaleza, con los demás y con el universo en su totalidad. Los nuevos guardianes de la armonía eran aquellos que no solo comprendían los secretos de la magia, sino también los principios universales de equilibrio, compasión y verdad que los viejos héroes de Aeris habían defendido. Los jóvenes, inspirados por las leyendas de Selena, Leo, Eric y Amara, se entrenaban no solo en las artes mágicas, sino en el entendimiento del alma humana, el respeto a las vidas de los demás y la unidad entre todas las criaturas. En el corazón del reino, el templo de la sabiduría eterna, erigido en honor a los sacrificios de los antiguos héroes, se convirtió en un lugar de aprendizaje y reflexión. Allí, los sabios y los magos compartían conocimientos sobre cómo vivir en armonía con los elementos y la magia. Cada año, una nueva generación de jóvenes se reunía para escuchar las historias de aquellos que habían enfrentado el caos y restaurado el equilibrio. Pero en las sombras, algo más estaba gestándose. Aunque la paz parecía reinante, en los rincones más alejados de Aeris y más allá de sus fronteras, aún se sentían los ecos de la corrupción que había acechado la magia. Algunos murmuraban sobre el resurgir de Aetheris, un poder antiguo que una vez fue el motor del universo,
ahora dormido y buscando una forma de despertar. Había quienes sospechaban que la paz de Aerys era solo un respiro, que las fuerzas cósmicas nunca dejarían de poner a prueba el reino. Uno de los nuevos guardianes, un joven llamado Cal, comenzó a tener extrañas visiones. En ellas, veía figuras sombrías que emergían de las grietas entre los mundos, seres cuyo origen no podía comprender pero cuya intención era clara: corromper la magia, distorsionar la realidad y destruir la paz alcanzada por los antiguos héroes. Cal, nacido de una línea que afirmaba ser descendiente de Leo, se sintió llamado a seguir el legado de los antiguos guardianes y evitar que la magia volviera a ser un medio para el caos. Junto a sus amigos, Nie y Luca, comenzó a investigar los oscuros susurros sobre la resurrección de las fuerzas que habían causado el colapso del tejido cósmico. Nie, una talentosa maga de las aguas, y Luca, un guerrero con un profundo vínculo con el fuego, compartían la preocupación de Cal. Mientras exploraban las viejas ruinas de los templos olvidados y los textos sagrados, comenzaron a descubrir indicios de una antigua secta conocida como los Hijos de Aeteris, un culto que había reverenciado a la diosa antes de su letargo. Se rumoreaba que, al enterarse de su dormición, habían intentado recrear el caos que ella había diseñado, convencidos de que la magia desbordante era la única forma de devolver el mundo a un estado primordial, un estado de total libertad sin restricciones. Lo que los tres jóvenes descubrieron fue perturbador. Los hijos de Aeteris habían estado llevando a cabo rituales que intentaban conectar nuevamente la esencia de la diosa con el mundo, con la esperanza de que su despertar pudiera restablecer el poder absoluto que, según ellos, había sido mal entendido y mal utilizado por los antiguos guardianes. Pero lo que no sabían era que su intento de revivir a Aeteris solo serviría para desencadenar una fuerza aún más peligrosa: el vacío. El vacío era la antítesis de la magia, la disolución misma de todo lo que existía. Era un poder que había sido sellado por los primeros guardianes de Aerys, un vacío cósmico que deshacía la estructura de la realidad. Si los hijos de Aeteris lograban abrir el portal a ese vacío, el equilibrio del universo se desplomaría, y todo lo que existía, la magia, los seres vivos, e incluso el tiempo y el espacio, se desintegrarían en la nada. Cal, Nie y Luca sabían que no podían enfrentar este desafío solos. Sin embargo, las puertas del Templo de la Sabiduría Eterna, que habían sido custodiadas por generaciones, ahora estaban cerradas a cualquier visitante. Nadie quería oír hablar de nuevos sacrificios ni de enfrentarse a un mal que ya se había superado. Los antiguos guardianes, aunque su legado perduraba en las historias y enseñanzas, parecían haber quedado olvidados, y la nueva generación estaba demasiado absorta en la prosperidad para ver las señales de peligro. Por ello, los tres amigos decidieron buscar ayuda en los mismos lugares que los héroes de antaño habían visitado: los portales del tiempo, los vientos cósmicos y los mares olvidados. Necesitaban comprender de manera profunda el verdadero propósito de la magia y cómo los elementos podían ser utilizados para proteger el flujo de la vida, no solo del reino de Aerys, sino de todo el cosmos. Con la esperanza de encontrar respuestas y aliados, Cal y sus compañeros se embarcaron en su propia aventura, dispuestos a luchar por la supervivencia de la realidad misma. Mientras tanto, en los cielos, la luna, testigo del vasto ciclo cósmico, brillaba con una intensidad desconocida. Parecía que el tiempo se estaba acelerando, como si todo estuviera preparándose para un nuevo cambio, uno que podría poner a prueba el sacrificio de los antiguos guardianes y la magia que había mantenido la paz por generaciones. La historia de Aerys, como todas las historias grandes, aún no había llegado a su fin. Había una última prueba por superar, una última batalla que decidiría no solo el destino de Aerys, sino del universo entero. La travesía de Cal, Nie y Luca los llevó a través de los rincones más oscuros y secretos del mundo, donde la magia y el tiempo parecían doblarse y torcerse a su alrededor. Los portales cósmicos, accesibles solo a los más sabios, estaban custodiados por antiguos guardianes que, aunque ya no poseían la magia elemental de antaño, mantenían el conocimiento ancestral que podría salvar o condenar el universo. Para acceder a esos portales, los tres jóvenes debían probar su valía no solo en combate, sino en su capacidad para comprender la profunda conexión entre el alma humana y la magia misma. El primero de estos portales se encontraba en el bosque de las sombras eternas,
un lugar donde la luz nunca llegaba y donde la realidad se diluía entre los árboles que parecían moverse y respirar. En el corazón del bosque, un antiguo templo, cubierto de enredaderas y raíces, albergaba el portal hacia la cueva del tiempo perdido. La cueva, según los relatos, era el lugar donde los antiguos guardianes habían sellado las fuerzas del vacío en tiempos pasados. Para acceder a la cueva, Cal y sus amigos debían resolver los enigmas que el propio templo había acumulado a lo largo de los siglos. Al llegar al templo, se encontraron con un ser etéreo, una figura vestida con ropas de hojas y raíces entrelazadas, cuya presencia parecía estar formada por la misma esencia del bosque. El ser les habló en susurros, su voz resonando como el viento que mueve las ramas. Para acceder al portal, debéis demostrar que entendéis la verdad más fundamental de la magia. La magia no es solo un poder, es la relación entre lo que se da y lo que se recibe, el equilibrio entre la luz y la oscuridad, la creación y la destrucción. Si no sois capaces de comprender este equilibrio, el portal no os llevará a donde deseáis. Cal, Nie y Luca reflexionaron sobre las palabras del ser etéreo. Sabían que la magia no era algo que se pudiera controlar sin consecuencias. A lo largo de su viaje, habían visto cómo el deseo de poder había corrompido a muchos, incluidas las mismas fuerzas de Aetheris. Para ellos, era claro que solo al aceptar la dualidad de la magia, tanto en sus aspectos más luminosos como oscuros, podrían superar el desafío. Era un principio que resonaba con las enseñanzas de los antiguos guardianes, quienes siempre habían sabido que para preservar el equilibrio, debían aceptar tanto la luz como la oscuridad en su ser. El templo los probó a cada uno en forma de ilusiones y desafíos personales. Cal tuvo que enfrentar su temor de ser insuficiente, de no estar a la altura de la historia de su linaje. Nie, que había crecido temerosa de la inmensidad del océano, debió nadar a través de un mar de agua congelada, simbolizando su lucha por aceptar lo desconocido. Luca, quien siempre había tenido miedo de perder a aquellos a quienes amaba, se vio atrapado en un laberinto en el que tenía que elegir entre salvar a sus amigos o a su propia vida, un dilema que reflejaba su necesidad de aprender a equilibrar el sacrificio con la autoaceptación. Tras superar las pruebas, el portal hacia la cueva del tiempo perdido se abrió ante ellos, y entraron en su oscuridad, guiados solo por una tenue luz que parecía emanar de su propio interior. La cueva era un lugar de silenciosa magnificencia, donde las paredes estaban cubiertas de inscripciones que hablaban de los primeros días del universo, del nacimiento de la magia, y de los sacrificios que los primeros guardianes hicieron para sellar el vacío. En lo más profundo de la cueva, encontraron un antiguo altar, en el cual yacía el cristal del tiempo eterno, una piedra que contenía la esencia de todo lo que había sido y sería. Allí, se les apareció la figura del primer guardián, Aleron, quien les reveló la verdad detrás del vacío. El vacío, dijo Aleron, no es solo destrucción. Es el principio de todo lo que existe. Sin el vacío, no habría creación, ni magia, ni vida. La magia debe equilibrarse entre la creación y la destrucción, como el ciclo de la vida misma. Los hijos de Aetheris no buscan solo el caos, su deseo es devolver al mundo a su forma primordial, donde el vacío puede ser la semilla de un nuevo comienzo. Pero un comienzo sin equilibrio será solo destrucción. Aleron les explicó que el verdadero desafío no era detener el despertar de Aetheris, sino asegurarse de que su despertar no desbordara la estructura del cosmos. La única forma de lograr esto era fusionar la magia con el vacío, creando un nuevo pacto cósmico que equilibrara ambas fuerzas. Este acto requeriría el sacrificio de quienes intentaran realizarlo, pues solo aquellos con un corazón puro y un alma dispuesta a aceptar tanto la luz como la oscuridad podrían llevar a cabo este desafío. Cal, Nie y Luca comprendieron que no solo debían evitar el caos, sino también aceptar que la verdadera magia radica en el equilibrio eterno entre creación y destrucción, vida y muerte, luz y oscuridad. El sacrificio de los guardianes no sería solo un precio por restaurar el equilibrio, sino un acto de comprensión profunda sobre la naturaleza misma del universo. Con este conocimiento, los tres amigos regresaron al templo de la sabiduría eterna, donde encontraron a los hijos de Aetheris a punto de llevar a cabo el último ritual para despertar a la diosa. En ese momento, Cal y sus compañeros se enfrentaron a ellos, no con armas ni magia destructiva, sino con la verdad de lo que habían aprendido, que el vacío no debía ser temido ni destruido,
sino integrado al flujo de la magia. En un acto de valentía y sacrificio, los tres jóvenes ofrecieron sus vidas para fusionar la magia con el vacío, restaurando el equilibrio cósmico. La esencia de Aetheris se despertó, pero no de la forma que los hijos de Aetheris esperaban. En lugar de la destrucción, una nueva era de armonía comenzó, donde la magia y el vacío coexistían en equilibrio perfecto, dejando atrás un reino más sabio, más humilde y más consciente de su lugar en el universo. El sacrificio de Kal, Nie y Luca quedó grabado en las estrellas, y sus nombres se unieron a los de los antiguos guardianes en la memoria eterna de Aeris. Y aunque el vacío nunca desapareció, su influencia ahora era parte integral del flujo cósmico, un recordatorio constante de que la verdadera magia reside en el equilibrio, en la aceptación de todas las fuerzas, y en la comprensión profunda de que, en la vida, como en la magia, la creación y la destrucción siempre están entrelazadas. El ciclo continuaba, pero con una nueva sabiduría que protegería a Aeris y al universo por generaciones venideras. El sacrificio de Kal, Nie y Luca marcó el final de una era de incertidumbre y el inicio de una nueva era de equilibrio en Aeris. Aunque sus cuerpos ya no caminaban por los senderos del reino, su esencia permaneció viva en la magia misma, en los vientos que susurraban entre los árboles, en las olas que acariciaban las costas y en el brillo de las estrellas que iluminaban las noches oscuras. La historia de los tres jóvenes se convirtió en una leyenda que sería contada a lo largo de los siglos, recordada como el último gran sacrificio por la armonía entre la vida y la muerte, la creación y la destrucción. Aeris, el reino que había florecido y casi caído en su propio afán por controlar la magia, se transformó en un lugar donde la comprensión profunda de los elementos y la magia se convirtió en la base de la vida cotidiana. Los antiguos guardianes, aquellos que antes protegían a los elementos, ahora eran venerados como sabios, cuyas enseñanzas fueron reexaminadas y comprendidas en un contexto más amplio, donde la magia no era algo que se dominaba, sino una fuerza que debía ser respetada y equilibrada. Los hijos de Aetheris, aquellos que intentaron despertar la diosa para traer el caos y el vacío, fueron detenidos, pero su legado también perduró. No en la forma de una secta oscura, sino como un recordatorio de que la línea entre el bien y el mal no siempre es clara. Algunos de sus miembros se redimieron, entendiendo que la destrucción no era el camino hacia el renacimiento, sino que el cambio real venía solo cuando se aprendía a trabajar con todas las fuerzas del universo, tanto las luminosas como las sombrías. Las generaciones posteriores crecieron en un mundo más tranquilo, pero no sin desafíos. La magia, ahora más integrada con el vacío, siguió teniendo un papel crucial en la vida de todos los seres. Sin embargo, ya no existía la arrogancia de antaño. Los magos y las criaturas de Aeris aprendieron a percibir el flujo natural de la magia y a comprender las advertencias que traían los pequeños desequilibrios. Cada alteración del equilibrio natural se volvía un recordatorio de la lección más importante: no se puede tener luz sin oscuridad, ni creación sin destrucción. En los rincones más lejanos de Aeris, aquellos que tenían el don de ver las dimensiones paralelas comenzaron a explorar otros mundos, llevando consigo la sabiduría aprendida por los antiguos guardianes. Algunos de estos exploradores encontraron que el vacío no era solo una amenaza para el universo conocido, sino una puerta hacia nuevos planos de existencia, lugares donde la magia aún estaba en su estado primordial, sin la distorsión de la evolución. Estos nuevos mundos ofrecían oportunidades para aprender, pero también desafíos, pues las criaturas que habitaban esos reinos a menudo no comprendían el delicado equilibrio que regía a Aeris. Entre estas expediciones, surgió una nueva generación de héroes, descendientes de los antiguos guardianes, pero también de aquellos que habían aprendido a integrar la oscuridad y la luz dentro de sí mismos. Entre ellos, una joven llamada Serefin, que era hija de un explorador de dimensiones y una maga de la Tierra, destacó por su habilidad para percibir las fluctuaciones en la magia y su capacidad para comunicar con seres de otros mundos. Ella, guiada por las visiones de los antiguos héroes y los sacrificios de sus predecesores, se embarcó en una nueva misión para explorar las regiones del vacío que aún permanecían inaccesibles, lugares donde la magia, aunque pura, podría estar demasiado incontrolada para ser comprendida por los mortales. Serefin sabía que el equilibrio debía ser protegido no solo dentro de Aeris, sino también en los mundos más allá. Había rumores de que las criaturas del vacío,
aquellas que existían más allá de las estrellas, estaban buscando maneras de infiltrarse en la realidad de Aeris, buscando usar el caos para su propio beneficio. Las mismas fuerzas que los antiguos guardianes habían sellado durante milenios no habían desaparecido, solo se habían ocultado bajo una capa de olvido. El ciclo de desafíos, sacrificios y restauraciones continuaba, pues aunque el vacío había sido integrado en el flujo de la magia, aún quedaba mucho por entender. La rueda cósmica nunca dejaba de girar, y solo aquellos con la sabiduría necesaria podrían comprender sus complejidades. Seraphine, consciente de la responsabilidad que recaía sobre ella y los suyos, sabía que tendría que viajar por caminos oscuros y territorios desconocidos para enfrentar las amenazas que se ocultaban, no solo en el vacío, sino en los mismos corazones de aquellos que buscaban poder y control. Con la bendición de los sabios y los recuerdos de Cal, Nie y Luca en su mente, Seraphine emprendió su viaje hacia lo desconocido, preparada para enfrentar la verdad de que el equilibrio nunca era algo fijo, sino un proceso continuo. El equilibrio no era algo que se podía alcanzar una sola vez, era un flujo constante de transformación, aceptación y sacrificio. El ciclo continuaba, pero ya no era un ciclo de destrucción sin fin. Era un ciclo de crecimiento y comprensión, una espiral en la que cada generación debía aprender, adaptarse y enseñar a la siguiente. Y así, las historias de los antiguos héroes y sus sacrificios seguirían siendo contadas, no solo como leyendas, sino como lecciones vivas que guiaban a cada nuevo héroe que se levantaba para defender el equilibrio y la armonía en un universo vasto y misterioso. Y mientras Seraphine avanzaba hacia lo incierto, las estrellas brillaban con una nueva luz, una luz que simbolizaba la esperanza eterna de que, aunque las sombras puedan crecer, siempre habrá aquellos dispuestos a traer la luz, incluso en los rincones más oscuros del cosmos. El viaje de Seraphine hacia los límites desconocidos del vacío la llevó a través de paisajes inexplorados, donde la magia se distorsionaba y el tiempo mismo parecía no tener sentido. En el borde del vacío, la joven heroína comenzó a descubrir que el equilibrio que había sido logrado en Aeris no solo era una cuestión de mantener la armonía entre las fuerzas, sino también de entender las interacciones más sutiles entre todos los seres, criaturas y entidades que habitaban el cosmos. En un vasto desierto donde las estrellas nunca se apagaban, Seraphine se encontró con una comunidad de seres conocidos como los Luminis, seres etéreos que habitaban en el limbo entre mundos, que podían ver tanto la luz como las sombras con claridad absoluta. Los Luminis no eran ni completamente seres de luz ni de oscuridad, sino una amalgama de ambas fuerzas, existiendo en un estado constante de transición y transformación. Ellos le revelaron a Seraphine que el vacío no era solo una fuerza destructiva, sino una etapa necesaria para el ciclo de la creación, donde el caos y el orden coexistían de manera intrínseca. Los Luminis compartieron con ella un conocimiento ancestral: el vacío, aunque aparentemente destructivo, es el lugar donde todas las ideas, los sueños, y las realidades posibles existen antes de tomar forma. Es un espacio de infinitas posibilidades, donde todo puede nacer y todo puede morir. Sin el vacío, no existiría la creación, pero sin la creación, el vacío no podría existir. Ambos son necesarios para el equilibrio del universo. Seraphine comprendió entonces que el vacío no era simplemente una amenaza a vencer, sino una fuerza que debía ser comprendida, respetada y, en algunos casos, utilizada. Era como un lienzo vacío, esperando ser pintado por la mano del Creador, pero también podía ser una fuente de destrucción si se deseaba imponer sobre él un control sin entendimiento. Aquellos que intentaran dominar el vacío sin saber cómo fluir con él estarían destinados a caer en su oscuridad. En su viaje, Seraphine también encontró otras razas y culturas que, a su manera, habían aprendido a coexistir con el vacío. Los Astrali, seres que habitaban las fronteras de los mundos, viajaban a través de las estrellas y comunicaban con entidades cósmicas que habían existido desde antes de la creación misma. Ellos le enseñaron que el vacío era también la puerta a la trascendencia, el estado en el que la conciencia podía expandirse más allá de las limitaciones físicas, una experiencia espiritual donde el alma dejaba de ser un ente individual para unirse al todo. Con cada ser y cada comunidad que encontraba, Seraphine se volvía más consciente de la responsabilidad que recaía sobre ella. El vacío, en su inmensidad, no solo debía ser entendido por aquellos que protegían la magia,
sino por todos los habitantes del universo. Era un recordatorio de que el poder no residía únicamente en la luz, sino en la habilidad para equilibrar las fuerzas opuestas. La creación y la destrucción, la vida y la muerte, eran todas facetas de la misma moneda, y aquellas civilizaciones que habían aprendido a trabajar con estas fuerzas vivían en armonía. Sin embargo, no todos compartían esa visión. A medida que Serafín profundizaba en los secretos del vacío, también se dio cuenta de que algunas entidades, aquellas que habían sido tentadas por las promesas del vacío sin comprender su verdadera naturaleza, comenzaban a forjar sus propios planes para apoderarse de la realidad y alterarla a su voluntad. Estas entidades, conocidas como los sombras del olvido, habían estado observando el equilibrio de Aeris y otras realidades, esperando el momento adecuado para intervenir. Las sombras del olvido eran seres primordiales que habitaban en las grietas del vacío, criaturas que nacían de la negación y el olvido. Ellos no comprendían la belleza del equilibrio, su única razón de ser era devorar, disolver y aniquilar todo lo que tocaban, buscando sumir el cosmos en un estado de caos absoluto. Sabían que el vacío, si era explotado correctamente, podía proporcionarles el poder necesario para destruir cualquier intento de equilibrio. Al descubrir sus planes, Serafín comprendió que no podía dejar que las sombras del olvido invadieran las realidades, pues su deseo de distorsionar el vacío podría terminar con la creación misma. Sin embargo, también entendió que luchar contra ellos de la manera tradicional, con fuerza bruta o magia descontrolada, solo aceleraría su propio fin. La verdadera batalla debía ser interna, una lucha para comprender la naturaleza del vacío y cómo usarlo sin caer en su abrazo destructivo. Con este conocimiento, Serafín regresó al templo de la sabiduría eterna en Aeris, donde los sabios y los guardianes de la antigua era la recibieron como una emisaria del equilibrio. Junto con un consejo de magos y seres sabios, ella elaboró un plan para contrarrestar las sombras del olvido y proteger el vacío de aquellos que deseaban controlarlo. El plan consistía en crear un nexus de energía cósmica, un puente entre las realidades que permitiría la fusión de la luz y la oscuridad sin destruirlas. El nexus no sería un portal común, sería una conciencia colectiva que permitiría a las razas del universo compartir su comprensión sobre el vacío y su poder. Solo aquellos con una mente pura y una voluntad inquebrantable serían capaces de acceder a él y, mediante la cooperación y el entendimiento mutuo, evitar que el vacío cayera en las manos equivocadas. Para ello, Serafín y sus compañeros debían recorrer nuevamente los portales del vacío, recolectando las energías de los distintos mundos, y convencer a aquellos que habitaban en las fronteras de la existencia para unirse a su causa. Cada mundo, cada cultura, aportaría una pieza al rompecabezas que sería la solución al desafío cósmico. La última prueba no solo era para Serafín, sino para todo el universo, demostrar que la única forma de superar la oscuridad del vacío era abrazar todas las partes del ser, reconociendo las sombras sin temerlas, y comprendiendo que la unidad entre todos los seres, en sus más altas y bajas formas, era la verdadera esencia del equilibrio. La batalla final se libraría no solo con magia, sino con comprensión. Y aunque el vacío seguiría existiendo como un recordatorio de los límites de la creación, aquellos que lograran entender su verdadera naturaleza serían los guardianes del nuevo ciclo, protegiendo la armonía entre todas las formas de existencia. En la quietud del cosmos, las estrellas parecían parpadear con una luz renovada, como si estuvieran esperando el desenlace de esta última prueba, sabiendo que, al final, todo volvería a empezar, una vez más, con la sabiduría de quienes habían aprendido a caminar por la delgada línea entre la luz y la oscuridad.